Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos y gracias por dedicar su tiempo y por su asistencia a este webinar en el que vamos a ver por encima un poco cuál es el perfil ideal y qué habilidades y qué conocimientos son recomendables para tener un buen desempeño al frente de un departamento de gestión de riesgos de continuidad de negocio. Pero primero, bueno, vamos a hacer una breve explicación sobre qué es la continuidad de negocio y cómo se podría organizar dentro de la empresa y qué tipo de riesgos es en los que trabaja. Y a partir de ahí vamos perfilando un poco todas las habilidades necesarias en función de todos los requerimientos y necesidades que va a tener a lo largo de su actividad. Bien, pues, ¿qué es la continuidad de negocio? Se trata de la disciplina de gestión de riesgos que se encarga pues de tratar los riesgos disruptivos, que son aquellos que tienen un potencial impacto muy grande porque paralizan la actividad. ¿Y qué ocurre? Que cuando se paraliza la actividad y hay un impacto muy grande, tenemos los daños materiales directos o que nos puede causar el evento o simplemente una paralización por un tema legislativo o por una pandemia, bueno, por el evento que sea, pero tienen una particularidad y es que a medida que pasa el tiempo, los daños indirectos que se producen en este tipo de eventos pues tienen un potencial crecimiento exponencial. Entonces, por eso son riesgos a los que les dedicamos una especial atención. Entonces, supongamos, tenemos aquí dos gráficos, en el de la izquierda, supongamos que venimos haciendo un nivel de producción normal en una empresa, se produce un incidente y cae súbitamente el nivel de producción. Bien, pues a medida que nos vamos recuperando, si tenemos un plan de continuidad de negocio, diríamos que podríamos seguir el nivel verde en el que vamos cumpliendo unos hitos que hemos fijado previamente, como son RTO, MTPD, MAO, que son bueno, pues el tiempo de recuperación objetivo, el máximo probable, el de no retorno. Entonces, lo que puede ocurrir es que si tenemos un plan de continuidad de negocio, lo que tenemos es prácticamente una jugada ensayada o algo que nos permite, bueno, pues recuperar la actividad y recuperarnos totalmente. Si no tenemos el plan de continuidad, bueno, pues a medida que va pasando el tiempo, bien porque nos asfixiamos financieramente, porque hemos tenido una pérdida de cuota de mercado, no somos capaces de funcionar, no llegamos a un nivel mínimo y tenemos que finalizar la actividad. O un nivel intermedio en el que, bueno, nuestra recuperación es limitada y no conseguimos a medio plazo tener un nivel anterior. Por eso es muy relevante. En el gráfico de la derecha, aquí lo que estamos marcando, creo que no es muy grande, pero bueno, si lo voy a explicar. Aquí lo que tenemos es unidades de tiempo. Minutos, o una hora, horas, un día, varios días, una semana y varias semanas. Entonces, hacia arriba lo que tenemos es el impacto y a la derecha es el tiempo que hemos visto. Si tenemos un evento disruptivo, podemos tener, supongamos, algo muy sencillo, no sé, un terremoto, un incendio, algo que paralice nuestra actividad. Durante los primeros minutos, pues no tenemos ninguna pérdida, durante una hora, varias horas, pero a medida que van pasando los días, dejamos de producir, dejamos de vender, dejamos de servir el producto a nuestros clientes y claro, pues vamos teniendo problemas. Tenemos problemas pues financieros porque de pronto no tenemos, nuestro flujo de caja se corta y no tenemos entradas y no podemos ir haciendo frente a nuestras obligaciones. O si estamos en un sector regulado que nos obliga a prestar una actividad, pues podemos tener una multa o una sanción de la administración, porque de pronto, pues no sé, somos los encargados de suministrar oxígeno a pacientes y nos pasamos un mes o dos sin hacer el oxígeno domiciliario y de pronto pues podemos perder el contrato o nos pueden sancionar. Entonces, por esa razón, es decir, por los daños indirectos, es por lo que estos riesgos son tan relevantes para las empresas. Más allá del daño directo, que siempre es un impacto muy grande, pero aquí no sabemos exactamente cuál va a ser el tope máximo. Existe un estándar elaborado por ISO. Bueno, es un estándar que bebe de uno que hubo hace muchos años, del British Standard Institute, que tuvo muchísimo éxito y se fue ampliando a
bueno, pues a todos los países anglosajones, después a los no anglosajones y, bueno, pues entre este estándar del British Standard, algunos de la Asociación Nacional del Fuego Americana, etcétera, bueno, pues se ha ido mejorando un sistema, un estándar, que al final no deja de ser un estándar, bueno, pues las mejores prácticas consensuadas por expertos y que han desembocado en una norma, que es la norma ISO 22301. Y ahora estamos ya en la versión 2019, que es la que es un sistema de gestión que nos permite elaborar un sistema de gestión de continuidad de negocio. Es decir, no solamente el plan, sino un sistema que se basa pues, en los principios de ISO, de mejora continua, en el que bueno, podemos ir mejorando el plan y podemos tener un plan que nos permite pues, absorber este tipo de eventos con potencial disruptivo y tener una muy buena respuesta. Es muy importante de comentarles, si no lo he hecho antes, que el objeto del plan de continuidad de negocio sí que incluye el plan de continuidad de negocio un sistema de recuperación total, ¿no? Es decir, bueno, hay una indicación en el que hay que hacer un plan de recuperación, pero en lo que nos vamos a basar es en recuperar un nivel mínimo de servicio que hemos preestablecido en un tiempo determinado. Entonces, ¿cómo lo sabemos exactamente cuál es el nivel mínimo de servicio que tenemos que prestar y en cuánto tiempo? Bueno, pues esto lo hacemos utilizando el plan y la primera información, y casi que es el núcleo del plan de continuidad de negocio, es a través de la primera de las fases, que es el análisis de impacto en el negocio, que se denomina VIA. A partir de hacer este análisis de impacto en el negocio, trazamos unas estrategias, implementamos estas estrategias, bueno, y hacemos unos ejercicios y pruebas, porque al final lo que no se prueba y lo que no se ha puesto en marcha, pues cuesta mucho cuando tenemos un evento inesperado que funcione. Y todo esto, bueno, pues un control y una planificación. Es un ciclo PDCA de mejora continua y aunque tiene un inicio y un fin, pues al final es un sistema iterativo. Entonces tendríamos que ir iterando e ir mejorando nuestro sistema de gestión de continuidad. Hay un gráfico que este es un esquema muy conocido, toda la gente que trabaja en continuidad conoce este esquema, pero hay algo que a veces que pasa por alto, y es que entre el análisis de impacto en el negocio y las estrategias hay un mandato igual de genérico que el que nos dice que hagamos un plan de recuperación, pero que para mí es muy relevante, en el que nos dice, haga usted una evaluación de riesgos. Evaluación de riesgos con potencial disruptivo, se entiende, ¿no? Porque este es el entorno en el que estamos trabajando. Y esto es relevante por las habilidades que les comento que creo que son importantes en un gestor de riesgos de continuidad de negocio. Por ir viendo un poco, ya han visto ustedes un poco el esquema, es decir, hacemos un análisis de impacto en el negocio, trazamos unas estrategias, las implementamos, hacemos un ejercicio de pruebas y todo esto controlado y planificado desde el Departamento de Gestión de Riesgos, la especialización de continuidad de negocio. Entonces, como a pesar de ser un sistema iterativo, sí que tiene un inicio y un fin, es decir, hay que hacer inicialmente un análisis de impacto en el negocio con todo el trabajo que esto lleva, porque un análisis de impacto en el negocio puede ser algo muy largo si tenemos muchísimas líneas de trabajo. De hecho, a veces incluso se indica que no se realice sobre todo los productos que sirve la empresa. Tenemos que hacer toda la implementación con toda la reingeniería de procesos y ir pensando exactamente cómo podríamos coordinarlo todo. Bueno, pues para mí, algo que he comentado con otros colegas, es muy interesante tener unas nociones de gestión de proyectos, porque es un proyecto tan ambicioso que es necesario o al menos es muy recomendable para ser mucho más eficaz y mucho más eficiente tener experiencia en una continuidad de negocios, o sea, en la gestión de proyectos, para gestionar muy bien los tiempos, los recursos, que nada se quede pendiente y que el proyecto no se paralice, pues porque tenemos algún tipo de inconveniente, ¿no? Cuando lo estamos desarrollando y lo estamos poniendo en marcha. Así que la primera de las habilidades creo que es gestionar bien, tener experiencia y saber gestionar proyectos para gestionar muy bien los tiempos y los recursos y los equipos. Algo muy básico en todas las normas ISO 31, en todas las normas ISO de gestión de riesgos y bueno, también en las de continuidad y en las de calidad,
es que hay que conocer el contexto de la organización. Esto no solamente es porque el mandato sea de la norma, sino porque si al final lo que tenemos que hacer es diseñar un sistema que nos permita entregar nuestro producto o servicio en un tiempo determinado y saber, bueno, priorizar y saber a qué clientes es prioritario que entreguemos, en qué marco regulatorio estamos, cómo afecta esto al sector, cómo está nuestra competencia. Pues debemos conocer, por un lado, el contexto interno de la empresa, es decir, una de las grandes habilidades para mí es conocer muy bien nuestra empresa, cómo funciona por dentro, o la empresa a la que estemos prestando asesoramiento, conocer muy bien y tener mucha capacidad de entender las empresas por dentro. Y el contexto externo, pues saber exactamente dónde estamos operando, cuál va a ser el escenario en los próximos 2-3 años, para saber exactamente qué tipo de estrategias pueden funcionar mejor o con qué tipo de recursos vamos a funcionar y con cuáles vamos a contar pues a medio plazo y que van a venir muy determinados por el entorno. Y sobre todo también, pues como también estamos hablando de riesgos, ver exactamente qué riesgos y qué eventos externos podrían ser más susceptibles y nos pueden impactar, pues porque al final las empresas lo que hacen es interactuar dentro de un medio con otras compañías, con clientes, con proveedores y es necesario, bueno, pues tener este conocimiento, es decir, no puede ser el gestor de riesgos de continuidad de negocio, tiene que tener una visión muy amplia, tanto a nivel interno como a nivel externo. En cuanto a nivel interno, hay algo muy interesante y es que, bueno, aquí lo que les he puesto, este gráfico es muy parecido al anterior, pero este gráfico no lo he titulado, pero este es el esquema del análisis VIA, que es análisis de impacto en el negocio, que es el primer paso que les he dicho que es el núcleo, ¿no?, de la continuidad de negocio. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque es que está muy bien pensado cómo se hace la gestión de riesgos de continuidad de negocio, porque nosotros cuando trabajamos en riesgos, pues podemos hacer listados aleatorios, coger listados de riesgos. Cada persona pues tiene, en función del sector en el que trabaje, utiliza unas clasificaciones. Hay gente que tiene mucha más preferencia por los riesgos más operacionales, otros ven mucho más los financieros, otros los asegurables. Bueno, en definitiva, ahí, bueno, pues al final son constructos artificiales, no las clasificaciones de riesgos y sería muy complicado, bueno, pues tener un estándar para trabajar de una manera muy estudiada y muy sistemática. Entonces, lo que hace el análisis de impacto en el negocio es que nos permite identificar riesgos en función del impacto que tienen en nuestra entrega de producto. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, pues primero priorizamos productos y servicios, es decir, sabemos qué productos y servicios somos los que queremos priorizar o los que queremos garantizar una entrega, vemos exactamente qué procesos con sus cajas, con sus entradas, sus cajas negras, sus salidas son las que funcionan, la priorización de las actividades, es decir, qué actividades están dentro de estos procesos, se hace un análisis y una consolidación, se busca la conformidad de la empresa, para decir, oye, como gestor de continuidad, pues hemos visto que esto nos ha dado unas orientaciones, pero pensamos que hay un gran impacto en esta línea de producto por estas razones, etcétera. Se confirma y a partir de ahí, bueno, pues se puede ir iterando y mejorando si no se ha terminado, si se ha decidido hacer con una línea, se termina, se hace con otra, o bien se puede empezar por todo, pero por todo la verdad es que suele ser algo bastante complicado. Entonces, como lo primero de los pasos, bueno, una vez que se han priorizado productos y servicios, es la gestión por procesos, para mí, otra de las habilidades importantes para el gestor de riesgos de continuidad de negocio es tener nociones y tener un conocimiento de gestión por procesos. Porque vamos a necesitarlo para hacer el análisis de impacto en el negocio y cuanto mejor manejemos se puede hacer a un nivel realmente, se puede hacer algo básico y realmente tampoco es muy necesario profundizar, pero cuanto mejor sea nuestro conocimiento de la gestión por procesos y mejor sepamos diseñar estos mapas de procesos y sepamos ver cómo dibujar y plantear y esquematizar, ¿no? Es decir, al final es dibujar un poco cómo funciona la empresa, qué interdependencias tenemos y a partir de esta herramienta, bueno, poder hacer otros fichas de interdependencia para trazar las estrategias,
Bueno, pues cuanto mejor lo hagamos y mejor lo manejemos, muchísimo más éxito vamos a tener en el análisis de impacto en el negocio al realizar este informe. Así que otra de las habilidades es gestión por procesos, que sirve, por supuesto, tanto para continuidad de negocio como para gestión de riesgos en general. Para mí es una de las habilidades más interesantes en las que uno se puede formar y es de muchísima ayuda tener mucha capacidad de síntesis y de dibujar los mapas de procesos muy bien y poder ver las actividades de manera muy rápida para comunicar, para identificar riesgos. Bueno, tiene mucho valor. Como les decía en la segunda diapositiva, el paso intermedio entre el análisis de impacto en el negocio y y determinar las estrategias es la evaluación de riesgos. Y entonces esto es lo que me lleva a que una de las habilidades importantes es conocer los fundamentos de gestión de riesgos, conocer la variabilidad, el apetito, bueno, pues todo el conocimiento que un gestor de riesgo utiliza en el día a día, porque al final, como estamos trabajando con riesgos disruptivos, pues que estamos haciendo gestión de riesgos, con lo cual conocer los fundamentos de gestión de riesgos, saber exactamente, conocer, bueno, pues el lenguaje, las mejores prácticas, las normas de referencia, dónde debemos acudir, qué soluciones utilizan líderes en gestión de riesgos y cómo poder aplicarlos. Para mí es algo bastante importante. Aplicar el pensamiento basado en riesgos para realizar la evaluación de riesgos. Saber exactamente, bueno, cómo reducir la incertidumbre cuando estamos en este paso de evaluación de riesgos y cómo podemos identificar, analizar y valorar los riesgos disruptivos, que son los que paralizan, bueno, pues aquellas actividades que para nosotros son clave y que nos impiden prestar un servicio o entregar un producto, ¿no? Y, por supuesto, capacidad de comunicación, porque se trata de una empresa, si se trata de una empresa mediana o grande en la que trabajamos con un montón de personas, muchas veces ocurre, y es que esto es muy frecuente, que desde los departamentos de riesgos o a nivel de consultoría, ¿no? Cuando hablamos con los gestores de riesgos, pues bien, no hay ningún problema, ¿no? Pero hay que comunicar muy bien a otros departamentos porque es una disciplina que permea en toda la organización, es muy transversal. Entonces hay que tener mucha capacidad de comunicación, saber entender muy bien, ser muy sensible a lo que hacen a lo que te comentan los demás, y bueno, pues ver exactamente ellos cómo lo pueden hacer mejor y trasladarles, bueno, pues qué es lo que buscamos y cómo nos pueden ayudar y qué mejoras van a tener si nos ayudan, ¿no? a hacer este tipo de análisis e implantar estos sistemas. Como decía, conocer el lenguaje de gestión de riesgos, habilidades comunicativas, didáctica en la gestión de riesgos, me parece fundamental, porque es una disciplina todavía incipiente, entonces cuando llegas a empresas y tienes que hablar pues a veces con la primera línea, ¿no? Con la parte más operacional, y tienes que explicarles el por qué es importante que hagan determinadas labores y por qué tienen que reportar determinada información. Bueno, pues la didáctica es muy importante porque permite que nuestro trabajo sea más fácil porque conseguimos al final pues la confianza y la ayuda de todas las personas. Por supuesto, también el conocimiento de herramientas para evaluar los riesgos. En general, al final, bueno, pues gestionar riesgos, no sé, no es más que gestionar la incertidumbre, ¿no? Y saber extraer información y ser capaces de despejar la incertidumbre. Entonces, saber exactamente qué tipo de herramienta te puede ayudar en determinado caso y al cual vas a poder acudir cuando tienes que cuando tienes que analizar algo, pues cuando tienes que hacer un análisis de causa-efecto o hacer una simulación, pues saber qué tipo de herramientas te van a servir. A veces ni siquiera es necesario que domines una técnica concreta, pero sí saber exactamente que esa técnica es qué tipo de resultado necesitas para poder pedir a un analista que te identifique exactamente cuál es la variación, ¿no? que puedes tener. Y esto es lo que resumo en esta última línea, como saber qué se quiere es más importante que en el cómo. Es decir, a veces no es necesario pues, saber calcular el impago, por ejemplo. El impago quizá no es un buen ejemplo para continuidad de negocio, pero pues
por ejemplo, la probabilidad de paralización de una máquina clave en un proceso que sea para nosotros un cuello de botella. Bueno, pues eso se le puede pedir a un ingeniero que identifique exactamente y que te diga exactamente las probabilidades que hay de que esta máquina se paralice en este momento, en la vida útil de la máquina o cuando se recomienda cambiarla o tener un equipo, ¿no? Bueno, pues es muy importante saber exactamente qué se necesita saber, cómo pedirlo y qué herramientas tenemos. En cuanto a herramientas, aquí les he puesto pues, un esquema que utilizamos mucho dentro de la escuela, que me gusta mucho a mí, que es el de, bueno, pues dentro de los procesos de evaluación, que serían justo estos que están aquí dentro del color verde, pues dentro de la norma ISO 31010, cuál de ellos son los más utilizados en cada una de las fases, a la hora de identificar, de analizar riesgos o de ir evaluando o de ir valorando. Bien, la siguiente habilidad que entiendo que es fundamental es que sea un perfil ejecutivo. Con esto quiero decir que sea alguien que haga cosas. Es decir, evitar lo primero de la lista, ¿no? La parálisis por el análisis, que ocurre mucho, ¿no? En gestión de riesgos. Te pones a hacer un análisis de impacto en el negocio y analizas 10 líneas a la vez. Y claro, pues analizar 10 productos con sus procesos, con sus actividades, con sus interdependencias, a lo mejor de pronto has empezado un proceso que pensabas que iba a salir muy bien, han pasado 8 meses y no has terminado el análisis de impacto en el negocio. Bueno, pues no, hay que evitar esto. Es decir, hay que ser resolutivo. Hay que tener capacidad de ir consiguiendo resultados e hitos e ir viendo que en las diferentes iteraciones puedes ir ampliando el sistema de continuidad. Pero ejecutar, hacer cosas, conseguir entregables, ¿no? Al final, a lo mejor esto es un poco más de consultoría, pero conseguir entregables, cosas tangibles que aporten valor, para mí es algo, bueno, pues fundamental y creo que es imprescindible que haya un perfil ejecutivo, que quien esté en ese procedimiento no solamente analiza, sino que tiene que implementar y pedir y poner cosas a funcionar. Ser creativo para las estrategias de continuidad de negocio, saber exactamente qué puedes hacer, tener buenas ideas para duplicar procesos, para replicar algunos, para poner algunos recursos en espera, para saber de dónde vas a sacar la financiación en el momento en el que ocurra algo, si vas a hacer a través de un seguro o una línea de crédito o con recursos propios o vas a hacer un acuerdo con un competidor. Bueno, pues para mí esas son habilidades también muy interesantes y ser muy resolutivo. Y luego, en cuanto he puesto una más, ¿no? En cuanto a conocimiento especializado, pues al menos hay que tener, yo creo que nociones, sobre todo cuando hablamos de eventos físicos en temas de seguros de daños. ¿Por qué? Porque nos permiten, ¿cómo decirlo?, apalancar las estrategias. Es decir, si tú tienes si es un determinado evento y vas a disponer de un capital muy bien planificado que te va a permitir poner un sistema de emergencia, o sea, un sistema de continuidad, implementarlo muy rápido, bueno, pues es mucho mejor que decir, oye, cuento con recursos propios, pero seguro no tengo. Si tú sabes que tienes un seguro de daños con una pérdida de beneficio que te pone sobre la mesa 1 millón de euros para medidas urgentes, en una empresa muy grande, pues hombre, ya puedes diseñar e implementar tus soluciones pues un poco más, digamos, apalancadas, ¿no? Utilizando este método más financiero, pero para mí es interesante en temas de daños. Y en seguridad de la información e infraestructuras en el caso de cuando hablamos de sistemas IT. La continuidad de negocio últimamente está teniendo un auge muy grande en cuanto a sistemas de IT. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final casi todas las empresas están digitalizadas. Muchos dependemos de infraestructuras IT y si estas se paralizan la actividad de la empresa. Piensen ustedes en un banco. Yo creo que lo peor de un banco no es que se queme una sucursal, es que se queden sin sistema informático. Entonces, tener una infraestructura, un sistema de continuidad que permita implementar, replicar o, bueno, saber cómo van a actuar en caso de que este evento se produzca, pues es muy importante. Entonces, en el caso concretamente de sistemas IT, tener un conocimiento al menos de qué soluciones hay en el mercado, de cómo se puede hacer, cuáles son los principales impactos, cuáles son las principales soluciones, cuáles son los principales proveedores, cómo se haría algo en la nube, cómo no hacerlo. Bueno, para mí eso es muy, muy, muy interesante.
Y bueno, también creo que el conocimiento especializado tiene mucho valor, pues la ingeniería de procesos, esa capacidad de saber rehacer procesos para conseguir esos objetivos con, bueno, pues con menos recursos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el conocimiento especializado en el que o bien lo tiene el gestor de continuidad o bien lo tiene que apoyar cuando habla de temas de daños o de sistemas IT o cuando tienes que rediseñar procesos operacionales. Y una habilidad que yo creo que es fundamental, diría que para continuidad, ¿no? Pero que es tan exigente ahora mismo cualquier tipo de profesión, ¿no? Que creo que es la vocación por la formación continua. Es decir, no podemos quedarnos con lo que se aprendió al salir de la universidad o al finalizar un máster, sino que nos tenemos que estar formando constantemente. Y creo que en cuanto, bueno, gestión continua en materia de riesgos, formación continua en cuanto a nuevas estrategias de continuidad, participar de talleres, de asociaciones de continuidad de negocio, ver exactamente cómo otros compañeros van haciendo, van implementando y cómo solucionan determinados problemas. Bueno, para mí eso es muy importante. Y sobre todo, bueno, pues en cuanto a nuevas tecnologías y mejoras que se van haciendo en todos los sistemas. Bien, pues el webinar de hoy era un poco pensado en cuanto a las habilidades del gestor de riesgos. He intentado concentrarlo en 30 minutos y creo que he llegado, vamos, clavado al minuto. Así que ahora, bueno, pues unos minutos más a su disposición para las preguntas que puedan tener. Así que voy a ir abriendo mi panel de preguntas y respuestas y voy a ir contestándoles las preguntas que me puedan plantear. Me pregunta, la primera pregunta, Pedro José Sánchez Buendía, me dice que si podría decirse que un plan de continuidad de negocio sería la base fundamental de la gerencia de riesgos. Bueno, a ver, para mí, por el impacto que tienen los riesgos físicos y sobre todo por el tema de la continuidad, es decir, fíjese que los riesgos disruptivos, por el impacto que tienen los riesgos disruptivos, para mí son muy importantes. Entonces, es que no sé si sería, vamos, es fundamental, yo creo que es muy importante. La mayoría de las empresas, fíjese que se han aprovechado, siempre se han apalancado, al menos tradicionalmente, y por eso que es lo que más ha puesto de moda el comentario, el título de gerencia de riesgos, ¿no? El nombre de gestión de gerencia de riesgos más que de gestión, siempre ha sido el sector asegurador. ¿Y qué es lo que hace el sector asegurador? Pues al final, en general, cubre muchos siniestros de daños materiales, catástrofes naturales, incendios, inundaciones, ventiscas, etcétera, ¿no? Y al final estos son riesgos disruptivos, sobre todo un tema por el impacto que tienen porque paralizan la actividad y siempre han preocupado mucho. Entonces, para mí es muy importante. No me atrevo a decir que es el núcleo, porque para mí el núcleo de la gestión de riesgos es algo más conceptual. Es el pensamiento basado en riesgo, basado en toda la organización. Pero vamos, sí, es súper importante. O sea, para mí si alguien no sabe por dónde empezar en gestión de riesgos, yo diría que el plan del sistema que gestionar riesgos disruptivos es una muy buena manera porque se puede ver exactamente qué es un impacto grande, la diferencia entre las clasificaciones de riesgos y nos va a permitir trabajar tanto en soluciones operacionales y además en cuanto bueno, a temas como muy paralizados en el tiempo y luego a partir de ahí pues planes de recuperación, etcétera. Pero bueno, la verdad es que es muy amplio, ¿no? Hay quien diría que lo más importante son los riesgos financieros, la banca diría que el más importante es el riesgo de default. Es que depende, porque los riesgos físicos, también hay quien puede decir, oiga, pues es que los riesgos personales son muy importantes y por eso tiene tanta importancia la prevención de riesgos laborales, que no hay nada más importante que la vida, ¿no? Es decir, es muy importante, no me atrevo a decir que el máximo. Me pregunta Jennifer Reina que en qué área se puede implementar un plan de gestión de riesgos. Bueno, es que debe permear en toda la organización y yo creo que se debe coordinar desde una unidad específica de riesgos, depende de qué tipo de organización, pero tiene que tener siempre contacto directo con la dirección de la empresa.
y yo creo que debe coordinar la unidad de riesgo, no esta unidad, sino este departamento de gestión de riesgos, pues debe ser el que coordine y el que hable pues con quién se encarga de los riesgos financieros, quién se encarga de los riesgos personales, de prevención de riesgos laborales, riesgos asegurables, quién se encarga de la continuidad de negocio, etcétera, ¿no? Pues para mí esto es importante. Pero es algo que permea a toda la organización. Y en cuanto a quién debe impactar más, bueno, pues yo creo que las unidades de riesgo que tienen mucha más correlación con los resultados, con los objetivos generales de la empresa. Donde hay más riesgo, donde se impacta mucho más una paralización, pues ahí es donde debemos poner el acento. En otras quizás no es tan importante, ¿no? A ver, aquí tenemos a Naini Guerrero Llerena, Nalini Guerrero Llerena, perdón, dice: soy especialista en gestión de riesgos. Cuando hacemos un levantamiento y evaluación de riesgo, proceso operativo, debemos tener una visión de todos los procesos, incluyendo los reductivos. Los riesgos reductivos son los que tienen impacto y probabilidad, pero estos riesgos los tenemos que tener en un plan de prevención para minimizarlo. A ver, son muchas preguntas. La primera es, ¿los riesgos disruptivos son los que tienen impacto y probabilidad alto? No, los riesgos disruptivos son aquellos que tienen la potencialidad de paralizar la actividad. Claro, si paraliza la actividad ya significa que el impacto es bastante alto. Y si la probabilidad es alta, es que al menos es plausible o probable que suceda. Es decir, que es algo que puede suceder, con lo cual ya le estamos asignando una probabilidad alta y por eso los estamos tratando. Al sistema de gestión de continuidad solo debemos traer algo que tiene un gran impacto y cuya probabilidad es moderada o alta. Y ahí es donde debemos empezar a trabajar. Y dice, ¿los tenemos que tener un plan de prevención para minimizarlos? Sí, exacto. Las estrategias consisten en eso, en una prevención para minimizar el impacto. En realidad, la estrategia es para tener una... la estrategia es para tener una jugada maestra, ¿no? Para tener una alternativa y saber qué hacer en caso de que se materialice. Como para dar un rodeo y si nos paraliza una actividad o un proceso, saber cómo podemos suplirlo para seguir entregándolo. Pero como hemos dicho que nos dice evaluación de riesgos, nosotros esta información no la podemos obviar y dejarla al vacío. Entonces debemos ahí trabajar en temas de prevención. ¿Tratamos el impacto? Sí, pero también debemos trabajar en reducir la probabilidad. Es importante. Indica, ¿con un solo plan es suficiente? Hombre, un plan, al final, su vocación es ser integral, es incluirlo todo. Lo ideal es tener un solo plan, pero yo entiendo que es viable dentro del plan, así como se dice, oiga, haga usted un plan de recuperación. Bueno, pues dentro del plan de continuidad de negocio vamos a hacer por la importancia que tiene, vamos a hacer un subplan en el que haya un encargado, alguien que tenga mucho conocimiento en sistemas IT y que nos garantice que él tiene totalmente controlada la continuidad de los sistemas IT. Y esto va a estar dentro, pues no sé, porque somos una industria multinacional, alguien se va a encargar de los riesgos físicos o de todos los riesgos en general y vamos a hacer algo de continuidad como muy concreto para los riesgos IT. Pero vamos, hay uno macro que debe, no sé, pues dictar las políticas, tenerlo todo controlado y saber que haya algún tipo de subplan, pero lo ideal es solo uno. El plan de continuidad de negocio, ¿cómo debemos considerarlo con respecto al plan de emergencia y contingencia? Bien, pues son complementarios. El plan de continuidad sirve para prestar un nivel predeterminado de servicio que hemos elegido nosotros. No sé, supongamos que decimos un ejemplo muy burdo y muy básico, ¿no? A ver, yo para mantener la empresa necesito al mes 100.000 dólares para pagar las nóminas, los alquileres y mis créditos. Entonces, y facturo 500.000, de los cuales me gano 200.000. Bueno, pues yo necesito, al menos, tengo que hacer lo posible para tener estos 100.000 euros dentro de 30 días para poder seguir haciendo frente, no perder clientes, etcétera. Independientemente de eso, yo tengo un plan de emergencia, que es algo que tengo que activar, que además muchas veces está regulado, en el que me dice, oye, si se quema la nave industrial, ¿qué es lo que tengo que hacer al principio? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es evacuar a los enfermos, apagar el fuego, llamar a los bomberos. Bueno, al revés, ¿no? Evacuar a la gente, llamar a los bomberos, apagar el fuego,
poner en guardia esto, llamar a unos proveedores, activar, ¿no? Es decir, esta es como la emergencia. Luego el plan de continuidad, que es para mantener un nivel de servicio, y la contingencia es como el plan de recuperación. La contingencia al final es atender, digamos, ¿no? No la contingencia de prestación de servicios, sino si se ha quemado esa nave industrial, la contingencia es volver a recuperarla y que esta nave esté exactamente como estaba en el momento anterior a que ha sucedido el evento que ha paralizado todo. Pero como digo, dentro del plan de continuidad de negocio tenemos un mandato que dice se elaborará un plan de recuperación, pero no hay muchos detalles. Yo entiendo que dentro de esto está el plan de contingencia. No está detallado porque no es el objeto, no es el núcleo, pero no podían dejarlo, no se podía quedar fuera, ¿no? Me dice, ¿bajo qué escenario se debe realizar una actualización cambio en los planes de continuidad de forma urgente? Bueno, yo creo que hay dos momentos clave. El primero, en el que se produce un evento, en el que directamente lo estamos viendo, o sea, tenemos un evento y a partir de ese momento, bueno, tenemos que reevaluar y tenemos que revisar el plan. Luego, dentro del ciclo de iteración en el que, bueno, vamos planeando exactamente pues, cómo se tiene que ir mejorando. Y hay algo muy importante. Hemos hablado al principio de que se debe conocer el contexto, ¿no? Y el contexto externo y el contexto interno. Bueno, pues en el momento en el que el contexto externo cambia el escenario. Entonces ya no estamos jugando, ¿no?, con las mismas reglas. Ha cambiado el entorno, ha cambiado el contexto, entonces tenemos que empezar a trabajar, tenemos que tener esto en cuenta para cambiar. El ejemplo más claro que se me ocurre, por ejemplo, cuando estaba cambiando el contexto con el tema del COVID, ¿no?, se veía, ¿no?, que en Asia se paralizaba todo. De pronto después llegaba a Europa y era por Italia, luego por España, tal. Y yo iba viendo como otras empresas, era algo, vamos, a nadie se le puede echar culpa porque nosotros decíamos, esto aquí no va a llegar, ¿no? Pero cuando otras empresas en otros países en Latinoamérica decían, no, no nos va a llegar, y decíamos, oye, que hablamos desde el futuro, ¿no? O sea, es decir, por eso para mí el contexto es súper importante. En cuanto detectamos un cambio en el contexto, hay que revisar el plan de continuidad de manera urgente. O sea, para mí esto es súper importante. Por eso son tan importantes los análisis de contexto, porque nos dicen exactamente de dónde nos estamos moviendo. Y si nosotros tenemos un plan de continuidad, no sé, donde decimos, pues no pasa nada, si hay un problema, activo las líneas de crédito, pido financiación y lo pongo todo en marcha, fenomenal. Pero de pronto entramos en un entorno de inflación altísima en el que hay una restricción de crédito. Y nosotros tenemos nuestro plan diciendo que vamos a pedir crédito a las entidades financieras para ponerlo en marcha. Pues claro, no va a funcionar porque cuando lleguemos nos van a cortar el grifo. Entonces, lo que hay que hacer es eso. En cuanto hay un cambio en el contexto, pues reactivar y ver exactamente cómo lo va viendo. Hay que poner unos indicadores para saber en qué entornos. Por eso, para mí, el análisis de contexto era una de las habilidades que he puesto de las primeras. Pregunta Rafael Hernández Mateos. Joder, me quedan, bueno, 5 minutos. Vamos muy rápido, todas las posibles que pueda. ¿Cuál es la mejor forma de vender a la alta dirección el implementar un BCP sin caer en la gestión de riesgo por terrorismo administrativo? ¿O tiene que partir por convicción de la alta gerencia? ¿Se puede vincular al plan estratégico del negocio? Esto lo pregunta Rafael Hernández Matos. Gracias, Rafael, por la pregunta. La mejor manera de vender a la alta dirección a ver, yo ya mi experiencia es que quien no quiere comprar, muchas veces es muy difícil, ¿no? Vender y convencer y tal. Entonces, bueno, pues allá cada uno, ¿no? Pero para mí, lo más importante es cambiar el concepto de riesgo. No es lo peor que va a pasar, que se va a crear un incendio y que fíjate qué problema, ¿no? Esto de asustador de ancianas. Esto para mí esto no funciona. Para mí es mucho más interesante cambiar el discurso. Y el riesgo es el impacto de la incertidumbre sobre los objetivos. Entonces, si tú le haces ver a la empresa, además con esto de los procesos es muy fácil. Si usted tiene unos objetivos que son vender 5 millones de unidades a final de año y para vender estas unidades de final de año tiene usted unos recursos y estas unidades le van a dar un beneficio X para sus accionistas, para el propietario, para el director, para la empresa. Si sucede un evento, estos objetivos no se van a poder cumplir. Y si estos objetivos no se cumplen, no van a poder cobrar los accionistas, no va a poder cobrar la dirección, no va a cobrar nadie. Entonces, vamos a trabajar en un plan que nos permita reducir la incertidumbre y al menos si ocurre algo, que probablemente no vaya a ocurrir, porque no va a ocurrir, si esto ocurre, que al menos tengamos
mayor probabilidad de éxito y que no se paralice la empresa. Entonces, no vamos a ganar 10 millones, vamos a ganar 9.500.000, pero al menos con más seguridad que esos 10 millones. Y para mí esa es la clave. Que haya una correlación muy clara entre procesos, procedimientos, actividades y objetivos de la empresa, y que el director de la empresa o la persona responsable sepa que estamos hablando de incertidumbre y que estamos súper alineados con sus objetivos. Esa es la idea. Espero haber respondido con éxito. Soy muy apasionado con esto porque es que para mí es súper importante. Porque me he dado tantas veces contra la pared hablando de eventos que van a ocurrir, tal, cuando al final, si tú le dices, mira, tus objetivos son estos, ¿los quieres cumplir? ¿Quieres reducir la incertidumbre de que no se cumplan? Y ahí se puede trabajar. Y deme usted los recursos que tenga y a partir de esos recursos lo hacemos. ¿Que me quiere dar 100.000? 100.000. ¿Que me quiere dar 10.000? Pues bueno, a ver si podemos hacer algo. Pregunta María Lupe Moreno González. Muchas gracias. ¿El gestor de riesgos pone en la alta dirección las posibilidades de continuidad de negocios o solo propone los riesgos? El gestor de riesgos de continuidad lo que hace es que analiza con un análisis de impacto en el negocio, diseña estrategias y luego lo que hace es que busca el consenso de la dirección y que la dirección diga, oye, pues mira, me parece muy buena idea esto que has planificado, no sé, poner, no sé, esta máquina de producción que efectivamente tiene 17 años y que está en su final de vida útil, me parece muy buena idea que hagamos un contrato de mantenimiento, no sé, le propongo a la dirección, tengo tres propuestas para que no se paralice la actividad de producción, un programa de mantenimiento preventivo, hacer esta mejora, poner la máquina nueva o dejar una en espera. Y ahí tienes que buscar esta conformidad y que ellos te vayan dando pues, su feedback para estar muy alineado con sus objetivos, con sus recursos e ir poniendo esto en marcha, ¿no? Que es la implementación. Para mí tiene que ser las posibilidades de continuidad, es decir, tienes que poner el problema y la solución y cómo implementarlo, con calendario, con tiempo y ya está, o al menos la dirección, o la orientación, orientar, ¿no? Hacia dónde debemos ir. Dice, pregunta Roberto Umaña, ¿se ha trabajado en darle una conexión directa a los riesgos levantados en gestión de riesgos con los de continuidad de negocio? ¿Algo así como una visión integral de riesgos? Sí, sí. Es decir, lo que hacemos con el plan de continuidad de negocio, identificamos los objetos, luego los productos, luego los procesos, luego las actividades. Entonces nosotros nos hacemos una pregunta, ¿no? Oye, ¿qué puede ser que paralice esta actividad? Bueno, pues vamos identificando riesgos, vamos identificando causas. Oye, pues que se incendie esta nave industrial, que falte esta persona. Entonces, estos riesgos los trasladamos al plan de continuidad, pero también los podemos elevar a los riesgos corporativos y decir, oiga, tenga usted en cuenta que este riesgo es muy relevante. La conexión para mí es súper estrecha. Depende de qué tipo de sistema querramos montar y qué nivel de sofisticación, pero vamos, es que es una información de tantísimo valor que debe estar totalmente interconectada. Pregunta, y con esto ya la última porque me he pasado un minuto del tiempo que me han asignado. Me pregunta Juan Carlos Ticas Flores, ¿lo que se planifica y simplemente en el área de gestión de riesgos siempre sea teórico e hipotético hasta que se pueda probar la efectividad ante una amenaza? Siempre será teórico e hipotético, efectivamente, porque estamos hablando de un intangible, ¿no? De un evento que no ha sucedido, es un pensamiento en incertidumbre, pero por eso nosotros lo que hacemos es, se propone unos ejercicios para ver exactamente que el ejercicio funciona. ¿Qué ocurre? Que al final tenemos que hacer un análisis de causa, un análisis de costo-beneficio, ¿no? En el momento de decir, oye, pues, ¿cuánto me cuesta esta medida y cuánta incertidumbre me reduce? ¿Me interesa hacerlo? ¿Es efectiva la medida? Hombre, esto no es teórico. A ver, un sistema, ¿me interesa implementar tener un recurso en espera por si esto sucede? No lo sé. Vale, ¿cuánto me vale? Oye, me vale $100.000. ¿Cuál es el impacto o sea, cuánto me frenaría? Oye, pues al final, si tengo esto parado, al final me va a permitir seguir funcionando $100.000 mensuales. Oye, pues a lo mejor me interesa porque no es algo que tenga un coste a diario, sino es un recurso que tengo en espera y que lo voy a poder utilizar, amortizar durante un montón de años. Tener, por ejemplo, una nave secundaria
para tener almacenamiento. Bueno, pues es hipotético en el momento en el que ocurre, pero hay cosas muy tangibles que podemos utilizar. Bien, pues lamentándolo mucho, me tengo que despedir porque ya son ya han pasado 45 minutos desde que he iniciado. Tendría que haberla hecho todavía más corta porque yo disfruto mucho más con las preguntas y con las respuestas, pero al final siempre ocurre lo mismo, que es que va pasando el tiempo, tengo un montón de preguntas y nada más. Así que bueno, les agradezco muchísimo su atención, su tiempo, estoy a su disposición para las dudas que tengan. A los alumnos que ahora mismo están en el máster tienen el foro de dudas, cualquier cosa que me quieran preguntar, pues sin ningún problema, que poco a poco iré contestando a todos tranquilamente. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo a todos y espero verles en las aulas. Gracias.